Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, con una labor de más de 20 años, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. A continuación vamos a emitir la conducción del video número 81 que corresponde al ciclo formativo Microsoft Access 2013, proyecto establecimiento comercial, base de datos relacional, video Hindi Movies, módulo gestión administrativa, panel inventarios, y esta es la parte número 11 que se entrega. En este proceso el objetivo primordial es mostrar a ustedes lo que nosotros denominamos el costo promedio, es decir, vamos a hablar un poquito de los costos con respecto a las cantidades que se generan tanto por entrada como por salida. Como ustedes bien saben, muchas veces esas entradas van con un valor, un costo específico cuando están entrando, cuando están saliendo, y se debe de conocer con todo ello el promedio de ese costo, ¿sí? Haciendo también cabida a que esto hace parte de un tema que se llama el método PEPS y el método WEPS, ¿sí? Donde el método PEPS es las primeras en entrar, primeras en salir, y el método WEPS es las últimas en entrar y las primeras en salir. Claro que yo no me voy a enfocar aquí tanto al rollo de explicar detalle por detalle la parte de inventario. Yo solamente aquí lo que voy a hacer es hacer un manejo de tipo sistemático para definir ese cuadrito. Ese cuadro donde se establece la fecha, por el lado de las entradas, las unidades, el costo unitario y el costo total. Por el lado de la salida, un total que sale el precio unitario y el valor. Y por el lado del inventario, la unidad, el valor y el promedio. No más, eso es todo. Entonces son en total, ¿cuántas columnas? 10 columnas que se tienen que desarrollar, incluidas entre ellas lo que es la entrada, la salida, parte del inventario, y dos columnas importantes que no deben de faltar, como son la fecha en que sucede la transacción y el promedio. Punto. Entonces vamos a empezar. Primero, vamos aquí a abrir nuestra base de datos relacional Video Hindi Movies del proyecto establecimiento comercial. Listo, ahí está. Entonces, lo que hacemos de rutina normal, loguearnos. Entonces, aquí en la contraseña vamos a emitir 1, 2, 3, 4, 8, que es el código para entrar, la fecha, la hora, y cargamos el botón ingresar al sistema. Una vez dentro, ya estamos en el módulo principal, y estando dentro del módulo principal, ya vamos aquí cargando la gestión administrativa, que tiene que ver con el inventario, donde la última vez lo que pudimos observar en la consulta era el manejo de los datos del inventario inicial, que nos reportaba un compendio de los productos que están establecidos con su saldo inicial. El saldo final, pues es el primero que llegó, porque de todos modos cuando se quiere conocer el movimiento general, pues ese saldo final cambia, ¿no? Por ahora no lo hemos establecido históricamente en una tabla donde se almacene ese saldo final, ¿sí? Más adelante estaremos haciendo eso. En los videos anteriores ustedes podían observar que este formulario no tenía los tres botones que son el de cerrar formulario, regresar a la autenticación y salir de la aplicación. Entonces aquí se los incorporé, pero igual eso es una cosa que ya es muy sencilla para ustedes porque la entienden, porque ustedes ya lo han visto tantas veces que ya lo saben hacer, y pues se obvia el caso de volverlo a aplicar. Simplemente que les cuento que pues esos tres botones ya están ahí pues para poder salir de ahí. Lo mismo pasa aquí con el dato inventario y movimiento general, que simplemente acá de rutina se hace una actualización y se mantiene vigente la actualización cuando se abre el formulario y se visualizan las cuatro cosas más importantes de este formulario, como son su saldo inicial, el movimiento de las entradas, el movimiento de las salidas, un saldo actual del producto. Entonces,
en cuanto al movimiento de las entradas es conocer cuántas entradas pudieron suceder de ese producto y cuántas salidas pudieron suceder de ese producto y que nos arroje inmediatamente el saldo actual de ese producto. Este saldo actual del producto es una figura que se está generando acá. En el momento en que se visualiza la información, se hace un total de las columnas que se encuentran establecidas en el subformulario. Este saldo actual del producto en ninguna parte se está almacenando, solamente está cumpliendo la función de muestra, mostrarme cómo está el estado actual del producto. Pero hasta aquí no se ha creado nada histórico. Crearse algo histórico es que dejara algo residente en una tabla que a futuro uno quisiera mirar, bueno, cómo está el saldo de esto, o sea, disminuyó, aumentó, en fin. Esto ya es para entrar y evaluar procesos de rotación del producto. Pero aquí como tal, no vamos ahorita a tocar ese tema, porque nos extenderíamos más allá y estaríamos hablando de otro punto cuando el objetivo del video es otro. Bueno. Entonces, cerramos acá. Aquí también se le hizo la misma operación, se agregaron los 3 botones, que son el de cerrar formulario, regresar a la autenticación y salir de la aplicación, pues para poder salir de acá. Bien. Una consulta nueva que va a llegar a este espacio es la que tiene que ver con ese costo promedio. Todos nosotros, cuando estamos manejando un inventario, algo que nos interesa profundamente es saber qué pasó con la mercancía cuando entró, qué precio tenía, y cuando sale, qué precio tenía en cuanto al costo, porque como tal se sucede el proceso de las compras y vamos a tener presente que si yo, por ejemplo, estoy hablando de películas, las películas tienen esa figura. Si yo voy al mercado y me ubico y compro una sola película, o una sola película de un autor determinado, un título tal, me puede costar hasta 20,000 pesos. Incluso me puede costar mucho más de eso, puede costarme hasta 100,000 pesos un título. Pero si por ejemplo yo me voy al mercado negro y voy a comprar 5 películas, cada una me puede salir a 1,000 pesos. Pero si yo gasto más en mi inversión y me voy a comprar 20 películas o 30 películas del mismo título, o 50, pues ya el precio se va a bajar bastante. ¿Por qué? Simplemente las podrían dejar a 500 pesos, ¿sí? En el mercado negro, ¿no? Pero bien, esta figura como tal, muchas veces es completamente para el usuario transparente. O sea, el usuario cuando está incorporando su información ni siquiera siente cómo está la cosa pasando. Pero nosotros necesitamos dejar a la vista el proceso de eso, qué es lo que está pasando allí. Y eso es lo que vamos a tratar en este punto. Entonces vamos a hacer. He diseñado, hasta aquí, donde vamos, yo he diseñado aquí ya internamente para mí. He diseñado unas consultas que se deben de tener presente, pero como tal, las consultas, acá yo voy a cerrar un momento este formulario y cierro este formulario para poder tener aquí abierto y poder trabajar otra cosa ahora. Para poder ver un poco mejor, porque como esto es tan largo, ya hay muchas cosas en este proceso acá, es tan largo, estamos hablando de aproximadamente arriba de 100 objetos ya aquí. Entonces yo tengo que jugar con el filtro, que trabaja en el panel de exploración. Entonces mi filtro de esta ocasión va a ser el MGA, que corresponde a módulo gestión administrativa, para que quedamos mirando solamente lo de la gestión administrativa y en este caso lo del inventario. Bien, entonces me voy a remitir, aquí voy a cerrar un momentico mis tablas, las cierro acá, y solamente dejo a la vista mis consultas, no tengo nada más por acá. Esto también lo voy a contraer, los formularios los contraigo también, ¿sí? Y por ahora sí, no tengo nada más aquí, no tengo nada más. A nivel del inventario yo no tengo todavía construido reportes, o sea, reportes o informes no los tengo construidos aún. Wow. Entonces, tengo aquí unas consultas de selección que construí, ¿sí? Para ir trabajando en el proceso, pero quiero mostrárselas a ustedes cómo fue que las construí. La primera de ellas se llama SMGAENT. CMP significa entradas de compras.
las siguientes entradas de devolución, las siguientes entradas de entrada, las siguientes son entradas del inventario inicial. O sea, en total tenemos aquí 4. Pero recordemos que nuestras entradas son 5, ¿no es cierto? Porque ahí falta las del ajuste de entrada. Ajuste de entrada. Entonces, la mayoría sucedieron así. Vamos a la primera, la de compras. Clic derecho, vista diseño. Entonces, se armaron 2 tablas. Es decir, en el proceso participan 2 tablas. Una se llama MMGA inventario y la otra se llama MMGA invente compras, ¿sí? Como tanto la una como la otra están relacionadas, entonces al ser llamadas se visualiza la entidad de relación, que en este caso es 1 a 1. De ahí se determinan en el data query establecer la visualización de 6 consultas, de 6 columnas, a saber, registro de la transacción, producto de la transacción, fecha de movimiento de esa transacción, la cantidad, el costo y el identificador del movimiento de esa transacción. No más. Eso para eso. En la misma manera como operó esta parte, asimismo se hicieron las otras 3. Para hasta ahora un total de 4. Se hizo lo mismo con la de la devolución. Se hizo lo mismo con la de la entrada, que ahora pues de todos modos no hay nada en este momento, y la del inventario inicial, ¿sí? La del inventario inicial. Todas ellas fueron así, cada una, como ustedes se darán cuenta, cada una tiene su entidad de relación 1 a 1, ¿no? ¿Por qué eso así? Porque simplemente cuando se creó el formulario para el ingreso de las transacciones del movimiento del inventario, son exactamente 8 tablas que están trabajando, 9 tablas que están trabajando. Hay una tabla maestro, que es la que llamamos nosotros MGA inventario, y las otras tablas son netamente secundarias, pero también hacen parte del proceso, también son maestros, pero son parte del proceso, porque son de tipo alternativo. ¿En qué sentido? En que yo puedo estar guardando un registro tanto para inventario como para esas determinadas tablas, uno para acá, otro para allá. Para simplemente poder manejar un poquito mejor la relación en cuanto a que no sature las tablas, ¿sí?, con tanto dato repetitivo. Recordemos siempre eso, que cada vez que uno construye una entidad relación 1 a 1 es para evitar esa repetición. En otras palabras, esa redundancia. Porque la redundancia simplemente nos lleva a que si en una sola tabla nosotros incorporáramos todos los campos, recuerde que todos los campos son parte de una fila y la fila es un registro. Si en un momento determinado yo necesito borrar una sola cosa de uno de los campos de una de esas filas, pues se va toda la fila. Cuando de pronto yo solamente quiero es que se vaya una sola cosa. Para evitar eso que suceda, se habla siempre de la normalización de las bases de datos. Normalización en las tablas de esa base de datos. Y es simplemente cumpliendo con esa figura. Poder proteger un poco más la información que estamos trabajando. No es más. Bueno, entonces ya vimos aquí que estas 4 consultas de selección están construidas en el principio de dejar a la vista la tabla maestro, MMGA inventario y las tablitas alternas, cada una respectivamente, su entidad de relación 1 a 1 visible y sus respectivos campos, que en este caso son solamente 6, que lo repito: registro de la transacción, el producto, la fecha, la cantidad, el costo y el identificador del movimiento de esa transacción. Punto. Bueno, cuando yo ya tengo a la vista esas 4 consultas aquí, iba a decirle que no. Entonces nos faltaría por realizar una más, que es la que corresponde al ajuste de la entrada, ajuste entrada del inventario, que generalmente ella es una que se irá a mover por allá al final del ciclo del año, ¿sí? O al final del mes, o al final de un bimestre, o al final de un trimestre, o al final de un semestre, ¿sí?
Ya uno determina en qué periodo eso se va a resolver. Pero es importante que esa consulta de selección exista. Entonces, para poderla crear, vamos aquí a crear, vamos al diseño de la consulta y agregamos las dos tablas, en este caso MGA inventario, que es la principal, y la del ajuste de la entrada. Entonces, ahí podemos apreciar, se ha creado el vínculo entre la una y la otra para poder trabajar. Entonces aquí bajamos el data query un poco más para poder darle un poquito más de amplitud a esta tabla. Entonces, necesitamos la transacción, ¿no es cierto? La transacción, el producto, necesitamos la fecha del producto, necesitamos la cantidad del producto, el costo del producto y el identificador del movimiento de ese producto. Nada más necesitamos ahí, solamente 6. Entonces, eso lo guardamos. ¿Con qué nombre? Entonces, el nombre que le ponemos acá es un CSMGAENTAJE. AJE, donde A es ajuste, AJ es ajuste y E es entrada, ¿no? Entonces le damos a aceptar. Ustedes tienen la tarea de hacer las anteriores 4, porque ya vieron cómo yo lo hice, ya les mostré cómo es el detalle, y pues la dinámica sería que ustedes las elaboraran allá para que quede todo el juego completo, que son 5, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya esto está, cuando se dice ejecutar, pues acá no me va a botar ningún resultado porque no tengo ahorita ningún dato que se refiera a esa información. Entonces está en este momento nulo o en cero o vacío esa información. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, procederemos ahora a hacer la que corresponde a la salida. Entonces vamos para crear, vamos para el diseño de consulta, vamos para MGA inventario y vamos a utilizar las de la salida, que son en este caso 3, pero tenemos que hacer una por una. Entonces empezamos primero con una que se llama OT salida, ¿sí? OT salida, le damos a agregar, cerrar, ahí se puede apreciar, está el vínculo establecido 1 a 1. Data query, acá lo cerramos, abrimos esto un poco más. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ir acá? El registro de la transacción. Lo que sigue, el producto. Lo que sigue es la fecha. Después sigue la cantidad, el costo y el identificador del movimiento de esa transacción. Total, 6 columnas, no más. Guardamos esa información con un nombre. Clic derecho, guardar. Le vamos a poner acá CSMGA y le vamos a poner sal, ¿sí? Y como estamos jugando con otras salidas, entonces le ponemos OTS, ¿sí? De otras salidas. Entonces le damos a aceptar. Aquí le decimos ejecutar. Obviamente que en este momento nada nos va a mostrar porque sencillamente no hay información relacionada con eso, pero queda existente. Bueno, entonces clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Procedemos a hacer otra, que decimos crear, diseño de consulta, MGA inventario. Vamos a establecer la de las salidas. Listo, ahí está. Vamos aquí al data query, expandemos esta lista y volvemos entonces a jugar. Desde aquí de las salidas necesitamos un registro de transacción, un producto, una fecha, un costo, la cantidad y costo, ¿no? La cantidad y costo. Y el identificador del movimiento de esa transacción, no más. Visualizamos. Aquí podemos apreciar que sí hay información para ver. La mayor parte de las cosas que se visualizan ahí son ventas. Recordemos que la venta se encuentra identificada en el movimiento de los inventarios como el S23, ¿no? Eso lo expliqué yo en un anterior video. Entonces ahí están las salidas que han sucedido de cada uno de esos productos.
con su costo respectivo. Bueno, entonces vamos otra vez aquí a la escuadra y el lápiz y esto lo vamos a guardar. Entonces clic derecho, guardar, CSMGA, sal. Como estos son salidas, entonces le vamos a poner otra vez sal, ¿sí? De salida, ¿no? Bueno, vamos a darle un aceptar. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y nos queda la tercera y última, que es la que tiene que ver con el ajuste de salida. Entonces le decimos crear, diseño de consulta, MGA inventario, la tablita que vamos a agregar. Y la otra es el ajuste de salida, ahí está. ¿Listo? Cerrar. Entonces aquí bajamos el data query, expandemos esta lista para que se desaparezca la barrita de desplazamiento vertical y esto acá lo ampliamos un poco más a la derecha, sacamos esto un poco más y vamos así, de registro de transacción, el producto, la fecha, la cantidad, el costo y el identificador del movimiento de esa transacción, nomás 6 columnas y listo. No tenemos absolutamente nada ahí. Vamos a grabar, guardar y le ponemos un nombre respectivamente. Entonces ponemos CSMGA, sal, como estas son de ajustes de salida, entonces le ponemos AJS y le damos a aceptar. Entonces, de esta manera ya cumplimos con tener las 8 consultas de selección oficiales de este proceso, ¿sí? 8 consultas de selección, que son las que se encuentran acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, que son de las entradas, 5, perdón, de las entradas, y por otro lado tenemos las de la salida, que son 3, 1, 2 y 3, para un total de 8 procedimientos aquí. Bueno, ahora, esto todo se tiene que encadenar. Ya tenemos todo eso, pero lo tenemos que encadenar. Vamos a encadenarlo a una tabla que vamos a construir que tiene, por ende, ese propósito de recibir esa información. Esa tabla que recibe esa información es la que uno va a entrar a visualizar, porque es la que se encuentra ya, digamos, con el compendio, la completa, o sea, la que tiene toda esa información. Un elemento particular que aquí siempre será como el elemento de búsqueda para mirar ese fenómeno es el producto, porque en todas el común es el producto. Lo que difiere, lo que siempre es diferente es el manejo de entrada, de la cantidad, el costo, la fecha, eso siempre va a variar. Y el identificador del movimiento también va a variar. Y el registro de la transacción de ese movimiento también va a variar. Pero algo que sí se puede estar permanentemente repitiendo, porque pueden haber 2, 3, y 4 y 5, son los que tienen que ver con el producto. Entonces, el producto va a ser como nuestro gestor de enlace para esos filtros, porque a través del producto nosotros podemos visualizar detenidamente la tabla, no hay más, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a proceder con ese detalle. Creamos una tabla que tenga esa figura. Clic derecho, guardar. Entonces esta tabla, como tiene una figura, le vamos a poner a esa tabla M espacio MGA y vamos a ponerle costos promedio, así vamos a llamarlo. Costos promedio. Entonces, al decirle aquí aceptar, esa tablita va a tener los siguientes campos. Entonces vamos a la vista diseño. Entonces, la primera que va a tener es el registro de transacción, ¿sí? Entonces, el registro de transacción. El registro de transacción es un elemento que nunca se va, como le digo yo, nunca va a repetirse, porque siempre va a ser diferente el número de transacción. Para el inventario, siempre va a ser diferente, nunca va a haber dos números iguales. Puede haber productos igual, pero el registro de transacción nunca. Entonces aquí le ponemos rec
retrans INV, ¿sí? Retrans INV, donde significa registro de transacción inventario. Es un número, ¿listo? Bueno, tenemos que tener primero desglosada la parte de la entrada, entonces vamos a ponerle, a todo le vamos a poner ENT, y empezamos con la unidad. Unidad es las unidades que se movieron, entonces UNB, y ahí sería esa primera parte, UND. Entonces acá es un número. Luego viene otra vez ENT y sería el valor unitario, entonces BRU, ¿sí? Y un número también. Después vendría el costo total, entonces ENT, costo total de esas entradas, ¿sí? Entonces también es un número. Bueno, después vendría la salida, entonces sería salida, o sea, le ponemos la palabra sal de salida, y en la salida entonces sería unidad, y es un número. Después vendría el precio unitario de esa salida, entonces sal BRU, el número. Después vendría el valor de esa salida, entonces sal sería en este caso costo total de esa salida, ¿sí? CTS, y es también un número. Bueno, tendríamos también definida la fecha de ese movimiento, ¿sí? Fecha, movimiento, bueno, no más, fecha, entonces una fecha, y tendríamos por el lado del inventario, entonces el inventario sería INB, UND es la unidad, ¿sí? La unidad, entonces es un número. Tendríamos el INB, que es el valor de esto, entonces valor RU, ¿sí? Es el valor unitario de esa unidad, y el precio promedio calculado, entonces INB, precio promedio calculado, ¿listo? Que es un número, wow, estaría ahí. Bueno, una vez que tenemos esa información así como está, tenemos ¿cuántos campos? Tenemos que tener 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, me da 11 porque simplemente aquí hay una razón. Yo tengo el registro de la transacción establecido, que es particularmente mi elemento principal. Pero también vale la pena aquí establecer una cosa importante que de pronto dentro de mi sistema que acabo de mencionar no lo está, pero yo lo voy a incluir como algo opcional. Tengo dos elementos opcionales que incluyo, que son el registro de la transacción de ese movimiento y el identificador de ese movimiento, porque como no tiene detalle, por lo menos el identificador de movimiento me da el registro del detalle. Entonces yo le voy a poner acá IDEMOV, ¿sí? De este costo promedio, ¿sí? Entonces esto simplemente es un texto corto, ¿listo? Y es de solo 3 caracteres que se guardan allí y no más. Bueno, todos son números particularmente, ¿no? Todos son un entero largo, todo lo vamos a dejar en entero largo, todo. ¿Sí? Entonces esta es una tablita de solo eso. En el evento, en cuanto al costo total, hay algunos que tienen calculado. Quiero aclarar una cosa muy importante, amigos, muy importante aquí, porque particularmente ya me ha pasado eso en otras ocasiones, que a veces la persona me dice, ay, mándame por favor la tabla, mándame las tablas del inventario. Yo sé que hay gente que quiere tener las tablas del inventario, pero es que sucede algo muy curioso, La gente está trabajando con versiones tal vez anteriores a la que estamos utilizando. Me explico. Hay gente que está trabajando con Access 2007 y resulta que yo estoy trabajando con Access 2013, ¿sí? O podría trabajar con Access 2016. Pero hay una gran diferencia en las versiones, y es que los campos tipo calculado
existen en Access 2013, pero no existen en Access 2007. Los formularios de navegación existen en Access 2013, pero no existen en Access 2007. Este es muy puntual que quiero que ustedes lo tengan muy presente, lo recuerden siempre y no lo olviden. Las versiones siempre van a cambiar mucho y muchas veces, si yo les doy a ustedes un compendio de todas las tablas del inventario y listo, yo se las entrego y ustedes después de la vuelta me regresan un mensaje y me dicen, Sandra, no se pudieron abrir las tablas. Yo le pregunto, disculpen, ¿qué versión está usted trabajando? Y me dice, no, yo estoy trabajando con la versión Access 2007. Ah, no, ahí está el error, ahí está el problema de su situación. Tiene que pasarse obligatoriamente a la versión siguiente, o sea, al Access 2013 para que lo que yo a usted le suministre lo pueda trabajar. Pero si usted está con una versión anterior y yo estoy trabajando con una versión superior, hay nada que se pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan muy presente, yo estoy trabajando con Access 2013 y por ende estoy trabajando cosas de Access 2013. Pero si ustedes, por ejemplo, toman esta figura y la van a intentar abrir en un Access 2007, no se puede. Y además, cuando se va a hacer la conversión, digamos un ejemplo, yo voy a convertir esta base de datos relacional que tengo en Access 2013 a la Access 2007, pues muchas cosas se van, o sea, desaparecen, o sea, se pierden. Y al otro lado llegan, pero no se van a ver. Entonces, ¿cuánto no cambia la información? ¿Cuánto no cambia? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Guardo mi información aquí. Guardar. Entonces, hay una situación aquí importante que hay que tener en cuenta. Cuando yo estoy trabajando el punto de los costos, o sea, cuando yo tomo el costo unitario y lo multiplico por la unidad, eso me da un costo total. Entonces, yo quiero que ese cálculo quede reflejado tanto para la entrada y para la salida, ¿sí? Para la entrada y para la salida. Pero también quiero que eso bueno, está para la entrada y para la salida. Básicamente para la entrada y la salida. A nivel del inventario como tal, el detalle es que ya ahí ya nos toca practicar un ejercicio de actualización, para poder establecer en el inventario lo que es el valor, ¿sí? Porque el juego es así, las entradas tienen uno y las salidas tienen otro. Directamente de manera universal no lo puedo hacer, tengo que desglosar el procedimiento y para eso necesito utilizar una actualización. Entonces, vamos por parte, no se preocupen ustedes. Bueno, ya grabé mi tablita que se llama MMGA costos promedio, ya la grabé. Pero yo voy aquí a quitar una, ¿sí? Voy a señalar las que yo voy a quitar un momentico, temporalmente, ¿no? Entonces, esta que tiene que ver con la entrada, costo total de la entrada, la voy a quitar un momento, la retiro, la elimino, la selecciono y la elimino, ¿sí? Y la otra que dice salidas, costo total salida, también la elimino. Pero es temporal, porque yo las voy a volver a incluir, pero es que cuando las incluyo las voy a incluir con un tipo de dato calculado, ¿sí? Entonces, cuando la incluyo, acá te digo entrada, ¿sí? Entrada, costo total, entrada. Entonces, en el momento en que yo lo cargo, inmediatamente, bueno, aquí grabo un momentico, voy a grabar acá, guardar, listo. Entonces, en el momento en que estoy ahí parqueada, le digo cálculo. Cuando le doy un enter, se abre el asistente. Ah, espérate. Otra vez, voy a volver a jugar. Entrada fila. Bueno, otra vez. Grabo y vuelvo otra vez. Entonces, vuelvo a jugar. Entonces, quiero utilizarlo acá en este punto, aquí. Entonces, ahí en ese punto donde yo me acabo de parar, voy a insertar una fila que se encuentre por encima de sal UND. Entonces, yo voy a insertar la fila. Automáticamente queda arriba, ahí está. ¿Listo? Entonces le digo ENT, ¿sí? Costo total entrada. Al darle un enter le digo C de calculado y al darle un enter me abre inmediatamente lo que yo quiero que me abra, que es el cuadro donde yo voy
aplicar la expresión que quiero utilizar para ese cuadro combinado, que en este caso es coger la unidad y multiplicarla por el valor unitario, no más. Eso es todo. Y le digo aceptar. Entonces ya queda ese cálculo establecido ahí, aquí en donde dice la expresión aparece entrada unidad por entrada valor unitario. Punto. Ahora, eso mismo guardo y ahora lo voy a aplicar para la salida. Entonces me paro acá en la fecha mod ahí y inserto ahí una fila. Entonces ahí escribo sal CTS, o sea, salidas, costo total salidas. Entonces le doy un enter y le digo C de calculado, y le doy un enter, y ahí entonces le digo que quiero que tome las unidades de las salidas y las multiplique por el valor unitario de esas salidas. Listo, nomás aceptar y termino ahí. Grabo la información y listo, no es nada más lo que tengo que hacer. Entonces, lo que yo quiero hablar de la parte de una consulta de actualización se va a referir a digamos, el BRU. El BRU es más como el valor, como el costo total de esa transacción, digámoslo así. Costo total de la transacción. Porque en las entradas tiene el valor, pero cuando son las salidas tiene su respectivo valor. Vamos a poner un ejemplo. Por las entradas yo tengo, por ejemplo, 400 unidades que entran a razón de, digamos, de 1.000 pesos. Son 40.000 pesos. Y en las salidas se generaron, por ejemplo, una salida de 20 unidades. Y esas se salieron a 1.000 pesos, entonces son 20.000. ¿Sí? Entonces, en el inventario, por un lado se reflejan 40.000, por otro lado se reflejan 20.000. Eso es a lo que yo quiero referirme. Pero cuando las dos se toman y se suman y se dividen, entonces sacan un promedio. ¿Sí? Ok, bueno, vamos ahí. Entonces, vamos a aclarar un poquito este punto acá del INBRU. Entonces, no vamos a poner IBRU, sino vamos a ponerle valor del costo total. ¿Sí? Del valor del costo total. O sea, BCT. B de valor, C de costo, T de total. Entonces, inventario, valor, costo total. O sea, por cada uno de ellos tiene ese detalle. Pero no lo puedo aquí poner calculado porque sucede que tengo que decir así. Si es una entrada, póngase valor. Si es una salida, póngase valor. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tengo que inclinarme por manejar procedimiento de evento. Es decir, establecer un sí condicional para jugar con el uno o con el otro. Entonces, en razón a eso, pues simplemente es más sencillo hacerlo por medio de una consulta de actualización, ¿de acuerdo? Pero eso sí, obvio, va incluido dentro de un aspecto de programación para poder hacer todo ese proceso. Bueno, no es más. Entonces, esa parte ya queda ahí, por ahora, ahí ya queda establecida. Entonces vamos a guardar la información. ¿Vale? Quedan exactamente 12 campos. Repito los 12 campos: registro, transacción, inventario. Entradas, unidades, entradas, valor unitario, entradas, costo total, entradas. Salidas, unidades, salidas, valor unitario, salidas, costo total, salidas. Fecha, movimiento, inventario, unidades, inventario, valor, costo total, inventario promedio, precio promedio calculado, precio promedio calculado, ¿sí? Aquí inclusive yo lo voy a poner así como para que sepamos un poquito más en la descripción. Registro, transacción, inventario. Acá sería entradas, unidades. Aquí sería entradas, valor unitario. Aquí sería entradas, costo total, entrada. Listo. Acá sería salidas, unidades. Aquí sería salidas, valor unitario. Aquí sería salidas, costo total, salida. Aquí sería fecha, transacción, inventario. Aquí sería inventario,
inventario unidades, ahí en el inventario unidades siempre se va a establecer también un control, o sea, si es una entrada, entonces pone valor, si es una salida, si es una entrada, pone valor, si es una salida, pone valor, si es, hay una condición ahí. Por eso no se puede manejar aquí así, no se puede manejar por calculado, eso ya toca por programa. Entonces inventario, bueno, entonces acá este sería inventario, valor, costo total, ¿sí? Costo total de transacción, ¿sí? Para tener la definición. Y esta sería inventario, precio, promedio calculado. Y este sería identificador, movimiento y costos promedio, bueno, o identificador promedio, digámosle la transacción, mejor así, transacción, para no confundirnos. Bueno, si derecho, se guarda la información. Bueno, ya una vez que se encuentra establecida esa tabla, una vez que esa tabla está definida, esa tabla después se va a utilizar en un proceso que tiene que ver con el anexo. Se hace una consulta de anexo. ¿Sí? Una consulta de anexo. Entonces, para hacer esa consulta de anexo, aquí no tenemos todavía consultas de anexo, está todo solamente consultas de actualización, pero no hay consultas de anexo. Las consultas de anexo suceden cuando cogemos nuestras 8 consultas de selección que acabamos de construir, ¿de acuerdo? Esas 8. Entonces, se procede de la forma siguiente. Vamos a decirle crear, vamos a decirle diseño de consulta. En el diseño de consulta, entonces, empezamos por partes, ¿no? Eso toca coger por partes porque no se puede coger todo de una. Todo de una no se puede coger. Entonces, cuando yo necesito tomar la fuente de cada una de ellas, tengo que simplemente utilizar una consulta de selección con una tabla. Mire que veo que iba a jugar con dos elementos muy diferentes. Siempre que yo he trabajado un anexo donde les he mostrado a ustedes el ejercicio de tabla con tabla, pero nunca les he mostrado a ustedes consulta con tabla, ¿sí? Es otro nuevo movimiento aquí que pasa. Entonces, yo voy y traigo la consulta como tal. La consulta en este caso, vamos a empezar primero así, por ejemplo, con SMGAENT, ¿sí? Entonces yo la agrego, le digo cerrar, ¿sí? Cerrar, y acá entonces cojo todos los campos y los incluyo en el data query. Todos los incluyo en el data query, que en total son 6. Entonces vamos todos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Ahí está. Entonces, todo eso son entradas. Entonces, como son entradas, yo digo, bueno, ¿esto a dónde lo voy a anexar? Entonces, aquí donde dice anexar, se le da un clic. Me pregunta él, deme por favor el nombre de la tabla. Entonces yo digo, el nombre de la tabla en este caso es, la tabla se llama MGA costo promedio, ahí está. Entonces le digo aceptar. Entonces, de todo lo que encontró común fue la fecha, ¿sí? La fecha fue lo único común que encontró, pero el otro no es común. Como lo otro no es común, entonces tengo que aquí, donde dice anexar, tengo que pararme y tengo que abrir para empezar a incluir lo que no es común. Entonces, en este caso, aquí dice RecTrans, pero en el mío de esa tabla, que se llama MMGA costos promedio, el nombre donde yo tengo que trabajar es el RecTrans Index, ¿sí? Para producto, abro, sigue siendo, porque aquí no tengo yo producto, ¿sí?
Producto no lo tengo, entonces como no tengo producto, entonces tengo que meterlo, entonces no son 12 sino son 3. Bueno, entonces sencillamente lo dejamos así un momentico. Ya ahorita ya vamos para allá. Bueno, costo de la entrada, entonces, esto como es una entrada, entonces es entrada unidad. Costo total, sí, el costo total, valor unitario, sí, ahí está. Y el movimiento como tal, ahí está. Pero entonces acá me falta el producto, que no lo tengo yo en mi tabla, no lo tengo construido en mi tabla. Entonces voy a tratar de mirar acá arriba mi tablita, a ver dónde está. Aquí voy a mirar mi tabla de costo de promedio, costos promedio, acá está. Clic derecho, vista diseño. Entonces acá tengo que meter mi producto, ¿sí? Entonces me voy a parar justamente aquí, debajito de este, ahí en este punto, donde dice ENTUN, y ahí meto entonces la siguiente fila que se llamaría en este caso, producto, que me faltó. Importante, que si no tengo productos y grave. A ver, acá. Producto. Perfecto, listo, no más. Producto, número tal, guardar y cierro. Ya está. Entonces aquí ya me imagino que se debió actualizar. No se actualizó. Entonces, como no se actualizó, entonces sencillamente lo que vamos a hacer acá es simplemente salir de acá un momentico. O sea, todo esto se quita para que todo esto desaparezca y simplemente la volvemos a montar. Entonces, mostrar tabla. Vamos a la consulta. Vamos a CSMGAENTAG. Agregar. Y cerrar. Entonces, volvemos y le damos acá. Doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Hay una forma particular que existe de poder agregar todos esos campos de una. Bueno, ya les voy a mostrar cómo se hace eso. Clic derecho, quitar la tabla. Mucha atención. Clic derecho y le digo mostrar tabla. Entonces le digo otra vez aquí, consulta. CSMGENTAG, agregar, cerrar. Si observan ustedes este asterisco que se encuentra aquí arriba encima de Rectra, ahí, entonces le voy a hacer un doble clic. Lo grabo. Voy a guardar esto. Entonces, como esta es una, entonces esta la voy a guardar así. Inicialmente es una consulta de selección, ¿no? Porque todavía no le he dado el detalle de anexar. Guarda primero inicialmente como una consulta de actualización, pero no le va a poner el CS como tal, sino simplemente va a poner CS y como es de anexo, entonces AX de anexo, entonces acá le va a poner MGA, ENT, ¿sí? AG, y le doy a aceptar. Cuando yo lo cierro, guardar, cerrar, ¿no? Entonces me voy acá y busco la CAG. Aquí está. Ahí está. Entonces, clic derecho, vista diseño. ¿Sí? Ahí está. Pero entonces aquí, como tal, vamos a decirle acá que está anexando a esta, pero entonces acá, ¿cuál más sería acá? A ver, está aquí, como tal. Ahí tiene que ver. Bueno, vamos a mirar a ver cómo sucede acá, porque ahí está como el anexo. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Voy a hacer una pruebita acá. Esto se volvió aquí una consulta de anexo, ¿no? Entonces acá le voy a dar doble clic. Le digo que sí. Hice la instrucción, hice el tú, o sea, no la tomó en cuenta, no me funcionó. No me funcionó. Entonces, como no funciona, entonces simplemente digo acá clic derecho, vista diseño, o sea, no la cogió aquí totalmente con esta instrucción aquí del punto. Bueno,
Pero básicamente, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Bueno, que cuando yo tomo el asterisco, lo que él hace es coger todos los campos, o sea, como para no decirle clic, 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 entonces todo lo toma. Pero en una consulta de selección sencilla, normal. En una consulta de actualización, o de anexo no sirve eso. ¿Listo? Porque ahí nos dimos cuenta que no sirve. Bueno, ya hemos quitado esta figura, ese paradigma queda resuelto. Por si de pronto algún día se presenta, ustedes ya saben que eso no se puede trabajar así. Entonces, clic derecho. Vamos entonces aquí, en primera instancia, a convertirlo esto en una consulta de selección sencilla. Clic derecho, mostrar tabla. Entonces, venimos a la consulta, vamos a escoger a CSMG, NTAG, le decimos agregar, cerrar. Entonces se agregan todos los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí, y 6. Ya están ahí, los 6 están ahí. Entonces, anexo, me preguntan, ¿a dónde vamos a llevarlo? Ahí apareció ya visible, MMGA costo promedio, pero igual pues usted abre y lo busca, ¿no? Cuando se dice aceptar, entonces encontramos dos que son comunes, pero los otros no. Entonces acá abrimos y escogemos retractible. Aquí en la cantidad abrimos, como esto va a trabajar en la entrada, entonces entrada unidad y acá el costo. Entonces entrada valor unitario. Y acá el registro. Y listo nomás. Entonces, estos campos que están aquí situados sobre la pila de anexar A son los que se van a utilizar para que él lleve todo lo que tiene de la consulta a ese lugar, no es más. Entonces, queda listo ya eso, se guarda esa consulta y ya queda la consulta lista. ¿Sí? Ya la consulta queda lista ahí, es una consulta de actualización. Vamos para la siguiente consulta de actualización, entonces le decimos crear, diseño de consulta, vamos a la consulta, vamos a la siguiente que se llama compras, ahí está, compras, entonces le decimos agregar, cerrar, le decimos aquí anexar, pero espérate, todavía no, entonces acá, vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, están los 6. Ahora sí, anexar. Entonces, nombre de la tabla. Vamos a decirle que se anexa a la tabla que se llama M tabla costo promedio. Aceptar. Y solamente dos están jugando igual. Pero los otros sí toca abrir y elegir la información. Entonces, como esto es de entrada, entonces entrada unidades y aquí entrada valor unitario y acá el registro de ese movimiento, o sea el IDE. Listo, nada más. Entonces ya está, entonces se graba. Clic derecho, guardar. ¿Qué nombre le vamos a poner? Se va a llamar CSAXNGA, ¿sí? Y acá le decimos entrada y como esto es de compras, entonces le ponemos CMP. ¿Listo? Y aceptar. Entonces ya ahí tenemos dos. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, vamos para la tercera. Entonces crear, diseño de consulta, Vamos para la de la devolución, le decimos agregar, cerrar, definimos los campos respectivamente en cada uno acá, otro acá, también podemos hacerlo así, por arrastre lo podemos hacer así. Por arrastre se puede hacer. Exacto, ahí estoy simplemente presionando y jalando y llevando aquí. Entonces le digo anexar. Entonces, ¿a qué voy a anexar? ¿A qué tabla voy a anexar esta información? Entonces le voy a decir a M costos promedio, ahí. Aceptar. Entonces, acá abro y simplemente le digo acá, rectrans. Aquí sería, como es una entrada, entonces ENTUND. Y acá el costo, valor unitario, ahí está. Y el registro. Perfecto.
Cuarto, guardar. ¿Cómo lo llamo? CS, AX, MGA, ENT. Y le pongo DEF. Y listo, no más. Devolución. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Yo ya tengo 3. Vamos para la siguiente. Para ENT, para entrar. Es crear, diseño y consulta. Consulta. Entonces vamos aquí a SMGNT, agregar, cerrar. Entonces la misma historia. Entonces doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic y doble clic. Anexar, abrimos, bajamos, buscamos costo promedio, aceptar, abrimos acá y un clic para este, abrimos acá, NT unidades para este, abrimos acá, NTBRU para este y movimiento. Listo. Se guarda la información, guardar, entonces le ponemos CSAX, MGA, NT, listo, aceptar, guardamos la información, perfecto. Vamos para la 1, 2, 3, 4, vamos para la quinta que es INE. Muy chévere, costo promedio. Sí, ahí también va. Entonces, crear, diseño y consulta, CSMGA, ENTINI, agregar, cerrar. Entonces, vamos aquí a almacenar, entonces la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, listo, ya lo está. Ahora aquí anexar, vamos a abrir y aquí vamos a buscar a costo promedio, aceptar. Entonces abrimos acá, le ponemos el registro de la transacción del inventario, la entrada y acá el costo y acá está el movimiento y listo, nomás se guarda, se le pone el nombre CS AX MGA ENT y NI de iniciar, aceptar, se guarda y se cierra. Bien, entonces ya tenemos construidas las consultas de anexo de todas las entradas. Ahora vamos a hacer la operación siguiente, que son las consultas de anexo de todas las salidas, que en este caso son solo 3. Entonces, la misma figura, crear datos, diseño de consulta, perdón, otra voz, diseño de consulta, entonces vamos para las salidas. Entonces empezamos la primera. CSMGA sal AJS, agregar, cerrar. Entonces reunimos todos los campos en el data query. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, listo. Anexar. Entonces, ¿a dónde? A promedio. Aceptar. Entonces, aquí el registro. Aquí entonces sería la salida. Y el costo de esa salida. Y el identificador del movimiento de esa transacción. Listo, nada más. Se guarda la información y se pone un nombre. Entonces se llama CSAX MGA SAL. En este caso sería JS. Y aceptar. Cerramos acá. Guardar y cerrar. Crear, diseño de consulta, más la otra que se llama OTS, agregar, cerrar, entonces doble clic, 6, ¿listo? Ya están todos ahí.
Bueno, entonces ahora le decimos anexar, ¿a dónde? A costo promedio, aceptar, y colocamos la respectiva información. Entonces aquí sería salida unidad, salida valor y el registro del movimiento. Perfecto. Se guarda. Guardar. ¿Qué le ponemos? CSAX, espacio MGA, salida OTS. Y aceptar. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Y la última, crear diseño de consulta, consulta, sal, CSMGA, sal, agregar, cerrar. Entonces ahí lo que hago es simplemente definirla. Listo, anexar y voy al costo promedio, aceptar. Entonces llevo aquí el registro y luego aquí la salida unidad y acá la salida valor unitario y acá el movimiento. Perfecto, listo. Entonces clic derecho, guardar. Acá simplemente le decimos CSAX, espacio, MGA, espacio, vamos aquí a decirle sal, ¿sí? Y aceptar, y listo, guardamos. Entonces ya aquí contamos con las 8 consultas de anexo, 5 de entrada, 3 de salida, punto. Entonces, para esto se tiene que oficialmente hacer un programita que se encargue de mover todo eso de una, o sea, que no tenga uno que estar diciendo doble clic a esto y doble clic a esto y doble clic a esto, no, sino que todo se haga de una sola. Entonces, para ese procedimiento, habitualmente, uno procedería de la forma siguiente. Esto es cuando se trata de anexos, ¿sí? Cuando se trata de anexos, significa que esas consultas que están ahí, generalmente toda esta información, cuando se anexa, llegan a esa tabla, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va pasando en el futuro cuando nosotros vamos acumulando información? ¿Sí? Se acumula información. Entonces sucede que se podría volver una doble repetición. ¿Me explico? O sea, usted, un ejemplo, la primera vez usted almacenó 50 registros, ¿no es cierto? Y lo lanzó por anexo. Y resulta que la próxima vez usted necesita mandar el siguiente residuo, entonces se va a doblar. Entonces, cuando eso se hace, ya implica que los procedimientos que aquí usted tiene que hacer ya van a cambiar un poco porque, por ejemplo, la actualización, o sea, la actualización de esa información ya no puede ser masiva, así, coja de un lado y mande al otro lado, porque entonces se va a doblar, es decir, va a haber repetición de registros y ahí se va a formar un problema tenaz no se podría manejar. Entonces, frente a ese hecho, uno juega con parámetros como, por ejemplo, identificar rangos de fecha, ¿no? O sea, de tal fecha a tal fecha. Y ahí entonces, de tal fecha a tal fecha, anexa, ¿sí? Ahí sí puede jugar esa información. Entonces, establecer rangos de fecha es algo importante que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, los rangos de fecha es algo que ya se manipula por medio del programa. ¿Por qué? Porque cuando usted está trabajando la consulta de selección de todas estas entradas y de todas estas salidas, usted se da cuenta de algo particular. Por ejemplo, vamos al caso de las compras. Cuando yo le doy doble clic, entonces, obsérvese que yo tengo una fecha aquí referida, ¿sí? Una fechita. Entonces,
¿Son cuántos campos? ¿Son cuántos registros? 5, ¿correcto? Son 5. Entonces, esos 5 se alimentan por medio de esta actualización, de este anexo. Esos 5 se alimentan en esa tabla madre, que es de costos promedio. Pero cuando llegan los nuevos, o sea, los de la fecha, digamos, de hoy, por ejemplo, hoy día 13 de octubre del 2016. Entonces, si yo no le hago ese parámetro de la fecha, entonces vuelven y se meten otra vez allá. ¿Sí? Cuando se meten allá, entonces se va a volver un problema. ¿Por qué? Porque sucede que el registro, ¿sí? El registro que tiene que ver con la transacción, como es un número que no se puede repetir, entonces al encontrar duplicados, el sistema se detiene y tiene que sacar una alerta donde dice, no puedo continuar porque hay duplicados. Entonces, eso lo bota el sistema. Entonces, para que eso no suceda, entonces uno lo parametriza por el caso de la fecha. ¿De acuerdo? La fecha. Entonces uno habla de una cosa que se llama entre tal fecha y tal fecha. Si fuera una sola fecha, digamos entre el día 13 de octubre del 2016 y el 13 de octubre del 2016, sucede que solamente él lo hará por esa fecha, no lo hará por otra más. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de parametrizar la fecha. Pero como eso es un tema que se nos va, digamos, se va a tema y digamos así. Ya particularmente con esto que acabamos de hacer, ya llevamos más de una hora trabajando con esto. Entonces, este video 81, hasta aquí donde yo voy, lo voy a cortar ya y dejo lo que voy a hablar de ese tema para el número 82. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vuelvan y lo vean, si quieren, maduren esa partecita muy bien. Y yo, mientras tanto, me voy alistando para hacer el número 82, donde voy muy enfáticamente a hablar de este tema, un poquito más a hondo de este tema. ¿Listo? Entonces, acá yo guardo y salgo de acá. Entonces, no corro todavía las consultas de anexo, porque tengo que establecerle esos parámetros primero. Y entonces nos veremos en el próximo video. Entonces yo voy aquí a cerrar. Ya prácticamente doy por terminado esta acción, esta tarea, esta emisión. Les habló Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Quiero recordarle a las personas que han estado acompañándonos y mirando todo este ciclo formativo de Microsoft Access, que les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho ese ánimo que le ponen a este ejercicio, se motivan bastante porque me llegan muchos comentarios de personas que les gusta mucho el material que yo hago y eso pues a mí me satisface enormemente, aparte de que a mí ya estoy con todo eso sacando mis frutos. Agradezco los comentarios negativos porque me ayudan a mejorar noblemente y bastante en mi causa de mi trabajo. Y agradezco los comentarios positivos que hayan. También, asimismo, les quiero decir a las personas que son propietarios de empresas, funcionarios de empresas, aprendices de las empresas, etcétera, pasantes de la empresa, etcétera, que al necesitar de todo este material digamos, de todo esto, de la base de datos de IdeoGindi, esto ya como es muy grande, tiene un precio. Y ese precio que tiene, básicamente, son $200. Si usted está fuera de Colombia, son $200 en cualquier parte del mundo. Pero si, por ejemplo, bueno, en cualquier parte del mundo, digamos, excepto la parte de Europa. Si es en Europa, el valor son 250 euros. ¿Listo? 250 euros, no, mentira, son 190 euros. 190 euros. ¿Okay? 190 euros en Europa, $200 en Estados Unidos, en cualquier parte de Sudamérica, ¿sí? Y en Colombia, el costo son 600.000 pesos. 600.000 pesos para entregarles a ustedes este material. No hay rebaja, a no ser que sea el que me está escribiendo es una fundación y mejor dicho me plantea unos términos dolentes, tenaces,
como para yo decirles, se lo regalo. Ya he regalado mucho, pero bueno, es parte de mi trabajo. Entonces, lo que tiene que ver con la forma como se paga, cómo se acredita el pago, cómo se inicia el proceso para entregar la información, el tiempo estimado para entregar la información, todo eso, solamente lo comento en un correo electrónico. En el video no. En el correo electrónico lo hago. Entonces, usted simplemente entre a InfoYayate, registre su nombre completo, su correo electrónico, el asunto que lo motiva para querer establecer un vínculo comercial conmigo, y a vuelta de correo, como respuesta, yo le mando todos los detalles que usted necesita saber. Si usted es la persona que me quiere contratar mi talento humano, mis servicios de asistencia, entonces la misma operación, todo se lo voy a transmitir por correo electrónico, costos y todo eso por correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, así quedamos, amigos. Entonces, los invito para que estén pendientes de ver el próximo video, que es el número 82 de este ciclo formativo. Este sí es bastante grande y, mejor dicho, hay mucha gente detrás de esto. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.